Buenos días, buenas tardes, allá donde os encontréis y bienvenidos a este nuevo webinar de GTA, en el que hoy hablaremos de la gestión de programas y evidentemente de la certificación relacionada que tenemos con la gestión de programas y que estamos haciendo hoy su presentación, su pre-lanzamiento. Conmigo está César Bellido, que es el experto, el Subject Matter Expert de GTA, que ha colaborado ha coordinado el desarrollo de la certificación. César, buenos días. A ti buenas tardes, que estás por aquí, por España. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todo. Gracias, Ricardo. Encantado, César, de tenerte con nosotros. Bueno, unas Igualmente. normas básicas para el webinar van a ser las siguientes. Vamos a intentar tener los micrófonos silenciados para poder tener una sesión continuada eh, eh, técnica de César, ¿vale? Cualquier pregunta que tengáis os la podéis ir poniendo en el chat o las vamos poniendo, las vais apuntando y al final del webinar las planteamos y César o yo, dependiendo de para quién vaya dirigida, podamos darle respuesta, ¿vale? En cuanto a la estructura, vamos a tener 5 o 10 minutos de presentación de GTA muy rápida. Voy a intentar comerme el menor tiempo posible para que César pueda realmente aprovechar ese tiempo y poder contarnos en profundidad qué es esto de la gestión de programas, ¿vale? Por lo tanto, voy a empezar con la exposición, con la parte que es conocimiento de GTA. Bueno, pues GTA, la parte, lo suelo decir siempre en todos los webinars, la parte o la manera más formal de presentar GTA es esto, ¿no? Decir qué es, qué tenemos, a qué estamos, en qué estamos alineados y, digamos, quién trabaja con nosotros. Pero a mí me resulta mucho más cómodo y más cercano y sencillo explicarlo como un grupo de iniciativas, de proyectos, de ideas, todos en torno a al mismo concepto, ¿no? Ayudar a los profesionales a mejorar su carrera profesional a la vez que estamos ayudando también a las empresas a hacer uso o encontrar esos profesionales que puedan ser adecuados a sus organizaciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos tres líneas de actuación. Tenemos un portfolio público de certificaciones, que es donde está marcada la certificación que presentamos hoy. Tenemos una plataforma propietaria que es la que hace uso también para el portfolio público, en la cual podemos albergar certificaciones. De hecho, se están albergando certificaciones privadas propietarias de terceros que no son públicas, son para su consumo, para su uso personal. Cuando digo personal me refiero a su organización, ¿vale? Y por último, una iniciativa que tenemos todavía pendiente de lanzamiento porque, bueno, ha habido tantos cambios en los últimos años, no sé si os habéis enterado, hubo una pandemia, está habiendo una guerra ahora mismo, y la verdad es que bueno, pues los contextos cambian cada casi 2 o 3 meses, con lo cual esa última iniciativa que estáis viendo ahí, la de utilizar nuestra plataforma Believe como plataforma SaaS, Software as a Service, pues está un poco de momento aparcada hasta que consigamos ver el momento en el que podemos hacer bueno, énfasis o poner foco en esa plataforma, en esa pata de uso de nuestra plataforma, que ya digo, de momento no está en uso, pero es nuestra intención que así sea. En cuanto al portfolio público de nuestras certificaciones, bueno, pues está clasificado en 3 grupos. El primer de ellos es el Business Management, donde está ubicada la certificación que hoy presentamos, Program Management Professional. Segundo grupo sería Transformation Management, es todo aquello que está relacionado bueno, pues con conceptos, ideas, filosofías, marcos, sobre todo formas de trabajar, que están relacionadas con lo que es la propia transformación digital o que han aparecido en el contexto de la propia transformación digital y que, digamos, no son tan tradicionales, ¿no? Como puede ser la propia transformación digital, el propio Big Data, Business Agility, Design Sprint, que hicimos también el prelanzamiento hace unas semanas. En fin, en este ámbito es en el que se mueve el grupo de Transformation Management. Y por último, un grupo que en su momento denominamos Theory to Practice. Son certificaciones cuya idea es pasar a la práctica lo que en otra certificación previa has pasado o has aprendido en la teoría, ¿no? Que puedas ponerte como manos a la obra, un hands-on, que llaman los ingleses, y puedas pasar de esa teoría, de ese conocimiento teórico, a un conocimiento práctico. De momento tenemos son certificaciones complejas porque no es tan sencillo hacer una certificación que permita poner en marcha, digamos, en práctica algo de lo que se aprende en la teoría. En esta en concreto, a cada participante se le facilita una máquina virtual sobre la que hace una serie de prácticas, un pipeline completo de DevOps. Entonces, bueno, tiene su complejidad.
Todo nuestro portfolio, que es un portfolio bastante amplio, tenemos muchas certificaciones, lo podemos ver desde 3 perspectivas diferentes: la perspectiva estratégica, la perspectiva organizativa, la perspectiva tecnológica, pero todas ellas tienen un punto en común, tienen un punto de conexión, que es la propia certificación Digital Transformation Professional, ¿no? Que dentro de esa transformación digital se engloba todo. Cualquier cosa que pueda permitirnos enfocar, poner foco en nuestros clientes, al final es transformación digital, ¿no? Y todas las certificaciones que tenemos, todo el conocimiento que tenemos, que nuestros alumnos, o que los alumnos que se forman con nuestros clientes, con nuestros partners, van adquiriendo, al final engrosan el saco del conocimiento de la organización por completo. Con esa perspectiva que os comentaba de la transformación digital, resulta que nos dimos cuenta que podíamos aglutinar de alguna manera certificaciones, agrupar certificaciones, y estábamos de alguna manera generando personas, líderes, que pudieran liderar, valga la redundancia, proyectos de algún tipo concreto, de algún nicho de estos que tenéis aquí en pantalla, ¿no? Esto de la inmersión digital, Digital Immersion de GTA, tiene como base, ya lo he comentado, por una parte la transformación digital, ¿vale? El eslogan es, o la frase es, transformación digital para las empresas o para las organizaciones, inmersión digital para las personas, ¿vale? Y por otra parte, los profesionales T-Shaped, ¿vale? Que son profesionales no solamente especializados en un área, que también, sino que tienen una serie de conocimientos generalistas que permiten, de alguna manera, participar o, digamos, mejorar sus competencias y habilidades con respecto a la específica que tienen, ¿no? Con esas dos cuestiones como base, la transformación digital y los profesionales T-Shaped, nace las certificaciones, o nace la iniciativa Digital Immersion, que son certificaciones para las cuales no hay un examen, sino que es una consecución de otras certificaciones. Siempre hay 2 de ellas obligatorias. Una es la propia transformación digital, otra es ciberseguridad. Hoy por hoy estamos conectados casi el 100% de nuestro día, salvo cuando estamos durmiendo, y también estamos conectados a Internet, y es necesario conocer a qué nos enfrentamos estando conectados, con esa conexión constante a la red, ¿no? Entonces, por eso le digo, tanto la transformación digital, la propia certificación de transformación digital, como ciberseguridad son obligatorias, y luego puede haber 1 o 2 certificaciones añadidas que permitan conseguir, por acumulación, podemos llamarlo de esa manera, por acumulación podemos conseguir una certificación de Digital Immersion Leader, ¿vale? Acerca de esta iniciativa tenéis más información en nuestra web, donde podéis visitar y conocer más sobre ella. No quiero quitar más tiempo, porque aquí lo importante es que César nos cuente acerca de la gestión de programas y de esta nueva certificación de la cual estamos haciendo el prelanzamiento. Posiblemente la tengamos en marcha a finales de este mes, no queda ya nada, quedan un par de semanas, con lo cual antes de que llegue el final de mes seguramente esté en marcha. César, el escenario es para ti. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes, buenas tardes, buenos días en todo caso también, dependiendo de la región en la cual se encuentren. Gracias también, Ricardo, por la introducción y por la referencia previa que hemos tenido respecto a lo que tenemos, o lo que tiene en cartera, en todo caso, GTA. Quiero apalancarme en estas últimas frases, en estas últimas palabras que comentó justamente Ricardo respecto al tema de la transformación digital. Dado que no es casualidad que estemos viendo el tema de la gestión de programas hoy en esta, ya no se diría auge, sino en plena efervescencia, en todo caso ya de implementación de una serie de proyectos, a veces se confunden con programas y viceversa, que tienen que ver o que tienen relación directa con el tema de la transformación digital. De hecho, la transformación digital como tal ya se encuentra en un estado de madurez tal que es un poco difícil interpretarlo, sino más bien considerar lo que la transformación digital implica respecto a diferentes dimensiones que impactan, ¿no? Llámese la parte de personas, llámese la parte de procesos, herramientas o tecnología. Y estas actividades que se realizan como consecuencia de la transformación digital tienen que tomar en consideración una serie de, vamos a llamarlos en este mismo momento, actividades, ¿correcto? Que bajo alguna perspectiva o bajo alguna perspectiva, bajo un enfoque, pueden ser incluidas como parte de proyectos y muchas veces como parte de los programas, o de programas en todo caso.
En algunos casos también portafolios. Pero para no desviarme un poco del tema, vamos a tomar en consideración estas actividades como parte de una serie de proyectos que están incluidos como parte de un programa per se. Si me permite, Ricardo, la siguiente lámina, por favor. Perfecto. Vamos a ponernos entonces en contexto para poder determinar y sobre todo diferenciar o tratar de diferenciar en esta misma instancia la diferencia entre un proyecto y un programa. Habría que de repente empezar a definir lo que es un proyecto. De repente muchos de los que estamos aquí ya conocemos lo que es un proyecto, pero sin ser de repente muy técnicos en este aspecto. Cuando revisemos esta misma presentación, este mismo webinar, este mismo video, vamos a darnos cuenta que de repente los proyectos están más bien enclavados en lo que vendría a ser la zona organizativa, ¿correcto? No por el hecho de que un proyecto dentro de su propia estructura tenga que revisarse algunos aspectos referentes a temas estratégicos, tácticos y operativos. Pero como parte de un gran contexto organizacional, los proyectos per se están enfocados sobre todo en un bloque más organizativo. A diferencia entonces de un programa, porque un programa más bien está enfocado desde una perspectiva más bien estratégica, ¿correcto? Estratégica, organizativa y, ¿por qué no, también productiva o más que todo del día a día, ¿correcto? Esa es la gran diferencia, sin entrar tanto a temas de conceptos, ¿correcto? Para no de repente entrar ahí en polémica respecto a que vamos a tomar en consideración determinado concepto u otro. Pero desde este enfoque de dimensiones, es posible ubicar entonces una gran diferencia respecto a lo que concierne a proyectos respecto a programas. Y este último punto, señalado respecto a los programas que tienen un enfoque estratégico, organizativo y productivo, es justamente el puente que lo lleva a relacionarse de manera directa con la transformación digital. ¿Ok? Bien, vamos entonces a definir, antes de hablar de la gestión de programas, qué es un programa. Voy a proponernos un poco en contexto entonces. Un programa, como pueden ver ahí, en 3 bullets bastante sencillos de repente, pero yo diría bastante potentes a la vez, se definen justamente como un grupo de proyectos. Y ahí ya tenemos la primera gran diferencia, o la primera pauta, que los programas nos dicen: ok, yo me diferencio de un proyecto porque justamente nosotros, o sea, en este caso los programas per se, son grupos de proyectos, ¿correcto? De hecho, son grupos de proyectos, programas u otros trabajos relacionados que de manera gestionada, ¿correcto? De manera coordinada, perdón, digamos, se gestionan para poder lograr los objetivos estratégicos y operativos que están definidos por cada organización. Uno de estos objetivos estratégicos podría, ¿por qué no?, tomar como palanca la parte de la transformación digital, ¿correcto? Ahora bien, los programas pueden generar beneficios. De hecho los generan, ¿correcto? Más que pueden generar beneficios, diríamos que la naturaleza propia de un programa se basa básicamente en generar beneficios. Por ejemplo, como bien se señalan ahí, mejorando capacidades actuales, facilitando el cambio, creando o manteniendo activos, ofreciendo nuevos productos y servicios, o desarrollando nuevas oportunidades para crear y preservar valor. Y efectivamente es así. Entonces, por eso es que más que pueden, digamos, si vamos a romper un poco los paradigmas de los términos, de los conceptos de las palabras per se, yo diría más bien que deben generar beneficios. Lo que deberíamos esperar de un programa es que generen beneficios, ¿correcto? A ver, ¿de qué manera entonces se generan beneficios? Creando o preservando valor, ¿correcto? Entonces, el valor se entrega finalmente a la empresa patrocinadora, a la organización que patrocina estos programas, en forma de resultados que brindan efectivamente utilidad a la organización y a los beneficiarios previstos o partes interesadas del programa, que bien pueden ser activos mismos de la misma organización o incluso también interesados externos, ¿correcto? Es decir, que están fuera del ámbito de la organización. De esta manera vamos a enfocarnos a dar pie a lo que es la gestión de un programa, ¿correcto? Ya habiendo brevemente definido la diferencia entre lo que es un proyecto y un programa, cómo el programa genera un puente con la transformación digital y lo que es un programa, veamos ahora a continuación en la siguiente lámina, en todo caso, cómo es que este programa se encuentra enclavado como parte de una estructura organizacional. La siguiente lámina, por favor, Ricardo, si me ayudas. Entonces,
Un programa, como pueden ver ahí, si vamos de arriba abajo, en todo caso vemos organización, vamos a ver portafolios, proyectos y programas, ¿correcto? Y dentro del programa vamos a ver que tenemos tanto proyectos como otras tareas relacionadas, que anecdóticamente también pueden ser otros programas, ¿correcto? De hecho, eso lo vemos al lado, debería ser a su mano izquierda en este caso, mirando la pantalla, ¿correcto? Ahí podemos ver, por ejemplo, que incluso un programa puede ser parte de un portafolio y un programa también puede tener otros programas, proyectos y otras tareas relacionadas. Lo rico en todo caso de un programa, o lo más valioso en todo caso de un programa, cuando uno lo mira desde ese contexto de la estructura organizacional, es que lo podemos encontrar ya sea, digamos, mmm, correlacionándose de manera directa con la alta gerencia, ¿correcto? Con la gerencia superior, ¿correcto? O también, de lo contrario, con alguna gerencia de estructura a nivel de portafolio superior, ¿correcto? Los programas entonces bien pueden estar desplegados de manera diversa a través de la organización, ¿correcto? Pero todos ellos, sin perjuicio de donde se encuentren enclavados, van a tener un solo objetivo, que es generar beneficios, ¿correcto? En forma de creación o mantención de valor, ¿correcto? Esa va a ser básicamente la base estructural o la base conceptual sobre lo que tenemos, debemos tener en consideración respecto a los programas. Ahora bien, ¿cómo gestionamos los programas? Eso lo podemos ver en la siguiente lámina, ¿correcto? Ya tenemos entonces la diferencia entre un proyecto o un programa, el programa respecto a la transformación digital, dónde se encuentran enclavados los programas como parte de una estructura organizacional. Pero ahora bien, ¿cómo gestionamos los programas? Porque una cosa es indicar que los programas deben o pueden generar beneficios, o se supone que deberían hacerlo, ¿correcto? Que estos programas son en esencia proyectos correlacionados o relacionados también, que es de repente también algo a lo cual podríamos llegar como conclusión respecto a las dos anteriores láminas, que a su vez suman también otros componentes que pueden ser otros programas o algunas otras actividades complementarias o suplementarias a la misma. Pero ahora bien, ¿cómo gestionamos todo esto? Porque si bien es cierto, estas tienen que coordinarse, pues se tienen que coordinar de alguna manera. Y para eso justamente es que tenemos la gestión de un programa, ¿no? La gestión de un programa entonces se define como la aplicación de conocimientos, habilidades y principios a un programa para lograr los objetivos de un programa, que ya vimos que es básicamente obtener beneficios y control, que no necesariamente están disponibles mediante la gestión de los componentes del programa de manera individual. Es decir, si yo pudiera, o si pudiéramos en todo caso, gestionar un programa como gestionamos un proyecto, por poner un ejemplo, ¿correcto? Esto no sería suficiente, ¿correcto? Esto no sería suficiente, dado que un proyecto, por ejemplo, para poner una analogía, un proyecto puede tener algunas actividades también propias de un programa, algunas actividades que sean complementarias o suplementarias al mismo, de un proyecto, perdón. Puede tener también actividades propias del proyecto mismo, ¿correcto? Pero estas se manejan solamente en esa estructura. De hecho, los proyectos, al estar enfocados en temas organizacionales, tienen sus propios objetivos, por decirlo de alguna manera. Unos objetivos que más bien están relacionados con temas de resultados propios que debe satisfacer el programa, que puede ser un producto o un servicio en particular. Si a esa sola complejidad le sumamos 2, 3, 4 o más proyectos, ¿correcto? Gestionarlos, ¿correcto? Ya digamos, asume una complejidad mucho mayor. Para eso justamente tenemos la conformación de esta suma de proyectos en programas y ahora cómo gestionamos todos estos programas. Es decir, cómo gestionamos todos estos componentes del programa. Para eso básicamente entonces tenemos la gestión del programa. Una de las primeras cosas que debemos considerar como parte de la gestión del programa es la alineación de esos componentes, ¿no? La alineación de los componentes del programa implica la alineación de los alcances, ¿por qué no de los objetivos? En todo caso, también para poder resumirlo de cada uno de estos componentes que pueden ser estos proyectos que justamente señalaba. ¿Correcto? Entonces, una de las primeras pautas o premisas que tiene la gestión del programa implica la alineación de los componentes del programa para garantizar que se logren los objetivos del programa mismo, ¿correcto? Y que los beneficios esperados del programa se entreguen de manera óptima. Este punto no es, puede sonar de repente muy sencillo, pero en realidad en la práctica resulta una de las actividades más fuertes, diría yo,
voy a retomar la palabra anterior, más complejas que tiene la gestión del programa per se. La alineación a veces no necesariamente se realiza o se ejecuta como uno quisiera o como uno esperaría, ¿correcto? Voy a poner un pequeño ejemplo. De repente tenemos un proyecto en una unidad organizacional, llámese finanzas, luego tengo otro proyecto en una unidad organizacional, llámese logística, vamos a poner otra de repente en la parte de contable, ¿por qué no en otra de marketing, correcto? Y así sucesivos proyectos que puedan existir en cada una de estas unidades organizacionales. En teoría, cada uno de estos proyectos generan resultados que obtienen determinados beneficios para el propio proyecto. En teoría, correcto, esto se multiplica por el resto de unidades organizacionales, pero no necesariamente estos resultados en forma de productos o servicios de cada proyecto están alineados con la estrategia o con los objetivos estratégicos de la organización, ¿correcto? Anecdóticamente, no necesariamente redunda en ello. Muchas veces los proyectos per se tienen como que propia vida, por decirlo de alguna manera, tienen sus propios objetivos, que si bien es cierto, tienen que tener, o en el fondo, en todo caso, estos resultados, estos productos o servicios, van a sumar finalmente a los objetivos estratégicos de la organización, no necesariamente ese resultado está relacionado de manera directa con dicho objetivo. Entonces, si esta pequeña complejidad que podemos encontrar muy bien en los proyectos, la sumamos con el resto de proyectos de las otras unidades organizacionales que refería, llámese contabilidad, logística, marketing, etcétera, ¿correcto? Entonces vamos a tener ahí una divergencia bastante marcada entre los objetivos de cada uno de estos proyectos. Por lo tanto, alinearlos per se solamente desde afuera, sin siquiera formar de repente un programa, ya resulta o va a resultar incluso una tarea agobiante de solamente pensar en cómo podemos alinearlo, ¿correcto? Entonces, este punto, como les digo, de la alineación, que aparentemente resultaría sencillo, sí resulta bastante crítico, resulta bastante complejo, es una tarea bastante titánica en realidad, el hecho de poder alinear estos componentes del programa. Incluso cuando tenemos el aval de la misma gerencia ejecutiva, ¿correcto? De la misma alta gerencia, de la gerencia superior, de los altos directivos. Incluso ello. De hecho, por experiencia propia, les comento que incluso teniendo como patrocinio a la misma dirección, a la alta dirección, si bien es cierto, este patrocinador indicaba que vamos, los proyectos tienen que alinearse, deben hacerlo de esta manera, acá tenemos al gerente de programa tal, correcto, estén a sus órdenes, veamos de qué manera podemos pivotear estos objetivos de cada uno de los proyectos para poder alinearlos. Eso en palabras a veces resulta bastante sencillo, correcto, pero como les digo, cuando ya empezamos a ver cada uno de estos proyectos, cada uno de los objetivos de estos proyectos, nos vamos a encontrar con que lo primero que podemos encontrar es que no necesariamente los objetivos, estos resultados, estos productos o servicios que van a votar estos proyectos, no necesariamente están bien, vamos a utilizar una palabra, estructurados, si se puede decir así, bien definidos, si lo queremos decir también de otra manera, ¿correcto? Entonces vamos a encontrar en todo caso algunos proyectos que en esa perspectiva de definición, de estructura, van a estar más maduros que otros, ¿correcto? Entonces vamos a tener que primero encontrar, antes de encontrar cuáles son los puntos, digamos, similares en cada uno de estos proyectos, vamos a tener que encontrar cuáles son las brechas que encontramos en cada proyecto para poder alinearlos entre ellos, ¿correcto? Eso como primera tarea. Como segundo es, luego de haber encontrado ese punto de equilibrio respecto a la alineación de esos proyectos, tenemos ahí una expresión bastante coloquial, la que suelo utilizar mucho, que es juntar perro, pericote y gato, juntar a todas las partes, por decirlo de alguna manera, todas las partes interesadas. En este caso podrían ser muy bien los gerentes, los jefes, los encargados de los proyectos, para poder comunicar exactamente cuáles son los objetivos estratégicos esperados por la organización y que obviamente decantan en los objetivos propios del programa, ¿correcto? Esas serían, digamos, dos pasos principales que tenemos que ejecutar, y así existirían otros 3, 4, 5 o quizás más, dependiendo cuál sea digamos, la
la variación respecto a los niveles de madurez que debemos encontrar como primera instancia, ¿correcto? Ahora bien, para no dilatar ahí, la gestión de un programa la lleva a cabo entonces un gerente de programa, ya lo había manifestado. Alguien se tiene que entregarle este rol, ¿correcto? Entregarle la autorización para que pueda liderar estos equipos de trabajo, estos equipos responsables para lograr las metas y los objetivos propios del programa, ¿correcto? Alguien tiene que pilotear, alguien tiene que comandar, alguien tiene que observar, revisar, evaluar, ¿correcto? Cada una de estas pautas que debemos tomar en consideración. Ahora, lo cual no implica, y acá le pongo un paréntesis relativamente grande, lo cual no implica que el gerente de programa haga las veces de gerente de proyecto si es que encontrara alguna cuestión medio complicada, por no decir aberrante, en un programa, en un proyecto, ¿correcto? No es que va a hacer las veces también de un gerente de proyecto, no es esa tampoco, no es ese en todo caso el objetivo de un gerente de programa. El gerente de programa en todo caso sí va a estar atento a estas diferencias, a estas brechas que puedan existir entre los proyectos. Si no las hubiera, excelente, simplemente manos a la obra, ¿correcto? Pero eso sí, el gerente de programa tiene que tener el patrocinio principal, tiene que tener el espaldarazo principal de la alta dirección, ¿correcto? De la organización, de quien va a finalmente decidir si es que efectivamente los objetivos del programa son o se encuentran alineados con los objetivos de la organización y por ende todo lo que venga debajo del programa, como pudimos ver en la gráfica, también lo están. Bien, veamos entonces qué es lo que implica un gerente de programa, ¿no? Ya tenemos en todo caso lo que es un programa, dónde está enclavado como parte de la estructura organizacional, qué es la gestión del programa, ¿correcto? Veamos en todo caso ahora en la siguiente lámina qué es lo que finalmente realiza el gerente de programa, ¿correcto? De hecho, hay una serie de diferencias, así como lo existen entre proyectos y programas, hay una serie de diferencias respecto a un gerente de programa y un gerente de proyecto, por poner un ejemplo, ¿correcto? De hecho, ya di algunos hace unos segundos. Pero fíjense, o vamos a centrarnos en todo caso en lo que nos señala este bullet principal. Un gerente de programa asegura la alineación, lo habíamos señalado ya, integración y control efectivo de los proyectos de un programa, programas subsidiarios y otras actividades del programa mediante acciones tomadas en 5 puntos de la gestión del programa, ¿no? Que se encuentran obviamente interrelacionados y son interdependientes a la vez. ¿Correcto? Entonces, el foco que debe tener un gerente de programa en la gestión de un programa, valga la redundancia, ¿correcto? Se van a encontrar enfocadas en cinco acciones que son las que tenemos listadas, ¿correcto? En la primera de ellas, en la alineación estratégica del programa o la alineación de la estrategia del programa, que como vimos, como ya señalé muy de repente superficialmente, implica una serie de actividades, ¿correcto? Entre las que vamos a encontrar una evaluación previa respecto al tema de las brechas que pueden existir entre los componentes del programa, llámese proyectos en programa, programas subsidiarios o alguna otra actividad. Lo segundo es la gestión de los beneficios del programa. Es decir, una vez que tengamos ya la alineación de la estrategia de programa y considerando que un programa debe, digamos, contar como parte de su naturaleza misma de un beneficio, ¿correcto? Hay que gestionar esos beneficios. Hay que solicitar, hay que asegurarnos en todo caso también de la participación de las partes interesadas del programa. En este caso, como pequeño paréntesis, podríamos incluir como partes interesadas en todo caso las mismas partes interesadas que podemos encontrar cuando hacemos trabajo en la parte de proyectos, ¿correcto? Digamos, el ejercicio es bastante similar, así que por ahí algunos que ya tienen experiencia en temas de proyectos, se les va a hacer de repente algo más sencillo entender qué es lo que debemos realizar o ejecutar o tomar en consideración cuando nos enfocamos en el tema de la participación de las partes interesadas del programa, ¿correcto? ¿Habrá alguna diferencia? Sí, definitivamente como parte de esta certificación, ¿correcto? Eso lo van a poder ver tanto los partners como los particulares, van a poder ver que existen ahí unas diferencias bastante marcadas, ¿correcto? Así que sí van a encontrar de todas maneras alguna diferencia, pero para ya dar un pie vamos a poder, digamos, pensar en cómo gestionamos las partes interesadas desde un enfoque de proyectos, por ejemplo, incluso desde un enfoque de servicios, si es que queremos extender un poco el entendimiento.
El cuarto punto sería la gobernanza, un tema no menor, correcto, porque la gobernanza tiene que ser entendida desde un enfoque bastante global primero, desde un enfoque bastante general, correcto. La gobernanza parte desde la visibilidad que debemos tener como gestores de programa 360, ¿por qué no en 3D? Respecto a todas las partes que se encuentran involucradas como parte del programa o lo que esperan del programa como objetivo, ¿correcto? Y por último, y no menos importante, la gestión del ciclo de vida del programa, que también, de manera análoga a este tercer punto respecto al tema de la participación de las partes interesadas del programa, lo podemos encontrar también en la parte de la gestión del ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Podríamos armar un paralelismo respecto a estos dos tipos de gestión. También como lo acabo de señalar, tanto para los partners como para los particulares que vayan a revisar este material, esta certificación, vamos a encontrar también algunas diferencias marcadas respecto al tipo de la gestión del ciclo de vida del programa versus, por ejemplo, la gestión del ciclo de vida de un proyecto. En todo caso, a través de estos puntos es que el gerente de programa supervisa, analiza las interdependencias de los componentes para determinar el enfoque óptimo para gestionar justamente los componentes del programa. Ahora bien, todo esto que hemos señalado en estos minutos, no parten en todo caso de una percepción antojadiza, digamos, de quien habla o de la casa que certifica, la casa certificadora, ¿correcto? Todo esto tiene una base, una piedra angular, ¿correcto? Tiene una base bastante sólida que se encuentra nominalmente descrita como la ISO 21503 y valga la aclaración, la última edición, que es la del 2022, que de hecho ya cuenta con diferencias respecto a la edición 2017, lo cual, mi modesto enfoque, incluso a nivel de las diferencias respecto a términos, conceptos, relaciones entre los componentes de la estructura en sí del documento, ya hacen que esta nueva edición, esta nueva versión 2022, plantee como obsoleta la 2017. Vamos, si bien es cierto, se podría manejar en todo caso una gestión de programas basada en la ISO 21503 edición 2017, la ISO misma señala y propone que la gestión de programas basada justamente en este estándar se tome en consideración tomando como pauta esta última edición, que justamente es en la cual estamos abocados, ¿correcto? Si podemos pasar en todo caso a la siguiente lámina, Ricardo. Perfecto. Pasemos entonces, en todo caso ya a resumir un poco cuál es el enfoque que estamos considerando como parte de esta certificación Certified Program Management Professional basada en la ISO 21303-2022. Como ya les había señalado, de arranque vamos a encontrar una diferencia respecto a la ISO 21503, la del 2017, ¿correcto? Hay algunas pautas claras e incluso explícitas como parte del propio documento, del propio estándar, el propio legajo en todo caso que nos plantea la ISO misma, y que a través de este programa de entrenamiento y certificación, de hecho también se toman en consideración de esa misma manera, de manera muy explícita, de una manera muy clara. Cabe la pena indicar, y eso también es algo que muy probablemente no resulte menos importante, es que como parte de este bloque constitutivo de documentación que estamos armando, que hemos armado como parte de la certificación, vamos a encontrar en cada uno de estos contenidos, ¿correcto? Vamos a encontrar definitivamente ayuda visual, ayuda literaria, digamos, de alguna manera, de pautas para poder entender y no interpretar necesariamente de manera individual o antojadiza cada una de las láminas, ¿correcto? De las hojas que se incluyen como parte del material que se ha preparado, ¿correcto? Eso también es muy importante indicarlo. Dado que ya por experiencia vamos a notar que si uno entrega o si uno revisa determinada documentación, siempre está sujeta a determinada interpretación. Lo cual no implica, obviamente, que esta documentación adicional de repente también tenga una interpretación, pero esa interpretación está condicionada y basada justamente en ese estándar, en esta norma ISO 21503-2022, ¿correcto? Ese es algún apunte importante que tenía que dejar también. En todo caso, pasemos a ver cuál es el objetivo de la certificación. Y ya
digamos, centrándonos en la certificación per se, el objetivo de este programa de gestión, de entrenamiento, perdón, certificación en Program Management Professional basado en la ISO 21503-2022, tiene como objetivo preparar al candidato para la certificación en Program Management Professional basado en esta ISO y medir si efectivamente los candidatos tienen suficientes conocimientos, competencias, comprensión de los programas y gestión de los programas. Importante indicarlo, dado que lo que vamos a encontrar también como parte de los contenidos es básicamente enfoque respecto a temas de conceptos, principios, ¿por qué no prácticas también? Y algo muy importante, que justamente lo señalaba hace un par de minutos, hace unos segundos, es que hay digamos, esta medición de conocimientos, competencias y comprensión va a estar sumada con la experiencia, en todo caso, que también tenga el propio trainer, ¿correcto? Y más aún, va a estar sumada también con estos conceptos, estas pautas adicionales que vamos a poder encontrar como notas de referencia en cada uno de estos materiales que se van a entregar en todo caso. Así que el objetivo de la certificación claramente identificable. ¿Correcto? Ahora bien, veamos en todo caso cuál es la estructura de la certificación. 6 módulos con cada uno de los porcentajes, digamos, estimados en cuanto a contenidos y en cuanto a pesos, podríamos decir así, que debe tener el foco cada uno de estos módulos. Van a ir desde una introducción general, un alcance general, conceptos de programas y gestión de programas, requisitos previos para la gestión de programa, gerenciando un programa y conclusiones. De arriba abajo, un overall correcto, una revisión genérica, general, una revisión a grosso modo respecto a lo que vamos a encontrar o lo que podemos encontrar como no solamente gestión de programas, sino también como, digamos, lo que nos plantea la misma norma, ¿correcto? El alcance general también de esta gestión de programas, desde el enfoque desde el enfoque de la ISO 21503, ¿correcto? Y luego 3 módulos, uno no menos importante que el otro, pero en todo caso por una cuestión también de volumen, de lo que podemos encontrar en contenidos, van a ir desde los conceptos de programas y gestión de programas para ir dándole una pauta, una base respecto a estos conceptos que son importantes entender. Por ejemplo, la diferencia entre programas o la diferencia entre gestión de programas, que por sí ya encontramos algunas hace unos minutos. Los requisitos previos que debemos tomar en consideración para la gestión de programa, ya que como habíamos señalado 2 láminas previas, hay una serie de puntos, 5 puntos que debemos tomar en consideración. Bueno, esos son parte de los requisitos previos para la gestión de programa. Y ya una vez teniendo, digamos, estos requisitos previos cumplidos, manos a la obra, ¿correcto? Acción respecto al tema de la gerencia de programa. Y justamente en este 5º módulo es que nos vamos a de repente enfocar respecto a, ok, enriquecer un poco en cuanto a lo que de repente la norma misma nos señale respecto a lo que la gestión de programa significa. Vamos a enriquecerlo con, ¿por qué no?, también con experiencia que cada uno de ustedes pueda ya traer, cada uno de los candidatos, cada una de las casas certificadoras pueda traer respecto al tema de la gestión de programas, ¿correcto? Y finalmente, un último módulo que termina enriqueciendo, diría yo, toda esta estructura de certificación que le hemos denominado conclusiones. Conclusiones que van no solamente a considerar, o no solamente va a considerar, digamos, una especie de resumen o repaso, si se quiere decir así, de todos los módulos previos, sino también algo que resulta bastante importante y que más aún los propios comités de la ISO también lo plantean, algo así como un versus, se le podría llamar, respecto a lo que compete a un proyecto y lo que compete a un programa. Eso también lo vamos a encontrar en conclusiones. ¿Para qué no poner como corolario, digamos, como cereza ahí en un pastel, correcto? Finalmente la gerencia de programas o la gestión de un programa que es, correcto, de manera concluyente. Eso obviamente para que no tenga lugar a dudas todo lo que hayamos visto o todo lo que se pueda revisar en este material, en estos módulos que he señalado. Bien, en todo caso, si hubiera algunas preguntas, como bien indicó Ricardo, lo podemos dejar al final. Ricardo, si gustas, te doy pase en todo caso para señalar cuáles son los detalles del proceso de certificación. Muchísimas gracias, César, por tus explicaciones, por tu experiencia y por la aclaración. En mi caso me ha aclarado bastante lo que era un programa, porque siempre existe ahí una pequeña, en mi caso siempre existe una pequeña confusión o una pequeña laguna entre la definición de uno y otro. Con respecto a la certificación, al proceso de certificación en sí, que básicamente es
como el examen, características del examen que hay que pasar después de la formación, pues este es un examen que tiene una duración de 80 minutos. Son más preguntas de los que habitualmente tiene un examen de nivel profesional, con lo cual tiene también más minutos. Habitualmente tenemos 30 preguntas, en este caso son 50 preguntas. El mínimo aprobatorio sigue siendo el mismo, el 60%. No se permite libro abierto, no se permite ningún tipo de dispositivo electrónico o de equipo electrónico en el examen. Del nivel intermedio, examen de momento disponible en español, examen y manual. No hay prerequisitos, es decir, todas las certificaciones de nivel profesional son certificaciones sin prerequisito porque evidentemente son de entrada, son certificaciones de entrada, ¿vale? Sí existe la posibilidad de acceder a una segunda oportunidad en caso de haber fallado, de no haber aprobado la primera y cumplir con una serie de requisitos que están marcados y que se dan a conocer a todos nuestros candidatos. Y el mínimo aprobatorio para la segunda oportunidad, en caso de que se tenga que llegar a esta segunda oportunidad, en lugar de un 60% es un 75%, ¿vale? Como os decía al principio de la presentación, al principio del webinar, este es el prelanzamiento de esta certificación. Estamos acabando con la revisión de los materiales, la revisión del examen también, para que esté ajustado a los porcentajes, sean preguntas de examen que realmente aporten y generen valor a quien toma el examen y que de alguna manera pues puedan permitir demostrar a todos aquellos que obtengan la certificación que tienen un conocimiento válido y relevante con respecto a la gestión de programas. Dicho esto, y como decía César, llegamos al momento de las preguntas. Lo hacemos habitualmente a través del chat para poder tener un orden secuencial, digamos, de preguntas. Habitualmente, hasta que empecéis a preguntar, yo tengo algunas que me han ido surgiendo durante la charla. Y la primera de ellas, César, es yo encuentro una sincronía entre la versión ágil, que es lo que últimamente se ha puesto muy de moda de la gestión de proyectos, con el Project Management, ¿vale? Y quizás esto del Program Management sería más una agilidad escalada, un eSafe, ¿no? No sé si entiendo bien o si acaso esta sincronía, este paralelismo pudiera ser válido. Sí, de arranque la respuesta es sí. Vamos, como todo sí o como todo no, en todo caso también tiene su cromática, ¿correcto? Tiene sus grises. En todo caso, sí, efectivamente hay cierta agilidad. Si pudiéramos llamarlo de manera más técnica, de hecho, el mismo material lo referencia así, hay una vista faseada, si lo queremos ver, con un nombre más técnico, si lo queremos decir así, ¿correcto? Entonces, dentro de esta vista faseada, por fases, en todo caso, ya vamos a encontrar una diferenciación respecto a lo que resulta una gestión tradicional. Así que sí, la respuesta es sí. Como parte de la estructura de la certificación, de hecho, como parte del material, vamos a encontrar también las respuestas y la justificación de por qué se debe realizar de manera faseada. Y algo importante, esto no implica que por ejemplo, el mismo estándar, ¿correcto? No nos restringe a los gestores el poder utilizar en algunas instancias, ¿por qué no? Mecanismos de gestión estructurados o tradicionales, ¿correcto? Eso tampoco es del todo así. Ahí justamente están los grises, ¿correcto? Pero de manera general, sí, estamos hablando de una gestión que debería en todo caso tender a lo ágil, más aún considerando los tiempos Banning en los cuales nos encontramos, ¿no? Estos tiempos bastante, lo voy a resumir en una sola palabra, atolondradas, correcto, en los cuales nos encontramos, pero que justamente este escenario nos permite a nosotros poder aportar de mejor manera con la gestión, ¿correcto? Esa sería en todo caso la respuesta, el enfoque, Ricardo. Genial. Pues iros animando y ponernos alguna pregunta en el chat porque creo que han salido cuestiones interesantes. Otra de las cuestiones también que rondaba por mi cabeza a medida que estabas hablando, César, es para mí esto del Program Management es como si estableciésemos una serie de raíles en vías de tren o en vías, digamos, sí, de vías de tren, sobre esos raíles deberían de ir ejecutando, ir corriendo, ir moviéndose el resto de programas, de proyectos y de otras actividades que mencionamos al principio, ¿no? Sería un poco la alineación, el conseguir que todo esto, que todas estas actividades, todos estos elementos consigan tener un fin común para la organización, ¿no? No sé si el paralelismo está bien traído o si es algo también Excelente. erróneamente lo he...
No, Ricardo, vamos. O sea, de hecho, tengo que admitir que me quitaste un ejemplo que yo suelo plantear en mis exposiciones, que justamente tiene que ver con esto, con el tema de la analogía. Obviamente no lo expuse previamente, pero sí es correcto. La analogía es bastante correcta. Digamos que los gestores de proyecto podrían ser los conductores de los trenes, lo queremos ver así, ¿no? Que básicamente tienen un objetivo propio, centrado, de llegar a un destino puntual predefinido probablemente, o de último momento, urgencia, en algunos casos muy particulares, y así cada gerente de proyecto en cada tren, ¿correcto? El gestor de programa o el gerente de programa sería como que digamos, el responsable de la estación de trenes, que se tiene que asegurar que, digamos, que los trenes efectivamente partan y lleguen a un destino en la hora predeterminada, con sus intervalos, obviamente, y diferencias que puedan existir para ajustes en cuanto a temas de cronograma, tiempos, en este caso del tema del ejemplo de estos trenes, de los rieles, correcto. Y obviamente algunas actividades propias que tendrían que ver con eventos desafortunados. En esa misma analogía, en este mismo ejemplo, que los trenes no se choquen, por ejemplo. Entonces, serían dos de las principales actividades que un gestor de programa podría realizar. He ahí, por ejemplo, la diferenciación clara a través de este ejemplo, esta analogía, entre un gestor de programa, que podría ser el jefe de la estación de trenes, ¿correcto? Y los gerentes de proyectos, que vendrían a ser los conductores de trenes, ¿correcto? Esto sí, decirlo de la mejor manera. Esto no implica que uno sea mejor que otro, más que otro. Cada uno tiene sus propias responsabilidades, cada uno tiene sus propios roles, y por ende sus propias responsabilidades, funciones, ¿correcto? Y tareas o actividades propias. Eso no desmerece que la actividad que pueda realizar uno u otro. Eso también es importante aclararlo, por si acaso, pues se malinterpreta el tema. Pues creo que me he conseguido 2 puntos para el examen, ¿no? Para el examen de certificación. Genial. No quería decirlo así, Nuestro, pero bueno, por ahí hay uno. sí, pero bueno, sabiendo dónde estamos, muchísimas gracias. Nos pregunta William, dice, excelente presentación, muchas gracias, César. La grabación del webinar lo van a compartir exactamente como hacemos todas las veces. William, lo compartiremos en nuestro canal de YouTube. Entonces, estar atentos a nuestras redes sociales porque lo solemos, vamos, lo solemos, se comparte de manera por defecto. Mi última reflexión con respecto a todo lo que hemos estado escuchando hoy, mientras surge alguna otra cuestión, si es que surge, son 2 preguntas para ti. Una, ¿por qué como profesional debería de certificarme en esta certificación, en este programa de Program Management? Y 2, ¿por qué como organización debería empezar a hacer Program Management? La primera de ellas bueno, en realidad las dos, las voy a tratar de responder en base o tomando como base mi experiencia previa, ¿correcto? Estoy tratando de ordenar cómo lo voy a decir, pero de repente, si lo ordeno, lo voy a terminar desordenando más. A veces nosotros realizamos actividades siendo gerentes de proyectos, eh, haciendo actividades de un gerente de programa, y lo hacemos sin saberlo. Eh, no es bueno, no es malo en todo caso, pero como hemos podido tratar de determinar ahora en estos minutos, las responsabilidades, si bien es cierto, son diferentes, son distintas, y hay un mayor o menor grado de impacto en los resultados de cada uno de estos tipos de gestión, ¿correcto? Entonces, la primera sería esa, ¿no? La primera resulta importante conocer la diferencia entre lo que es gestionar un proyecto y lo que es gestionar un programa. Lo importante que resulta para uno como profesional el hecho de entender esa diferencia, saber exactamente, reconocer esas diferencias, para luego poder aportar de mejor manera, correcto, desde esos enfoques y esos entendimientos para esa gestión, digamos, sobre la cual nos están invitando a realizar. Eh, Hay marcadas diferencias respecto a lo que vamos, no he planteado en estos minutos, en este webinar, cuáles son las responsabilidades, características propias de un gerente de programa. Las están descritas obviamente como parte de la certificación, pero lo que sí les puedo decir en este momento es que a veces, como gerentes de proyectos, ya estamos realizando actividades de un gerente de programa y las hacemos de manera empírica, y en ese escenario, digamos, en esos momentos, en esas instancias de realizar estas actividades de manera empírica, bien podemos cometer errores que pueden resultar muy graves, no solamente para nosotros como profesionales, sino también para la propia organización.
Y sobre este último punto me apalanco para indicar en todo caso por qué una organización debería también contemplar esto, por justamente lo que acabo de indicar. A veces la organización misma no entiende la diferencia que existe entre la gestión de un proyecto y la gestión de un programa, se toma de manera indistinta, ¿correcto? Y obviamente la organización como tal, entendiendo organización como alta dirección o quienes obviamente tienen en sus hombros la responsabilidad de gestionar la organización, pueden esperar algo que no necesariamente van a encontrarlo gestionando un proyecto, ¿correcto? Entonces, eso es algo muy importante también de indicar. Lo que están esperando muy probablemente sean beneficios que una gestión de un programa o que un programa per se puede realizar y no un proyecto. O más aún, no la suma de proyectos. Y ya me atrevo con esto a ser bastante directo, no necesariamente la suma de servicios, porque a veces también, ya si llego a hilar un poquito más allá y profundizar, muchas veces también las organizaciones y los profesionales, digamos, tienen un entendimiento indistinto de lo que es un servicio y lo que es un proyecto, ¿no? Entonces, ya solamente pensando en esas pequeñas diferencias, en estas brechas de entendimiento de conceptos, ya vamos a poder encontrarnos como organización con un gran déficit, vamos a poder encontrar en todo caso como organización un gran déficit, el hecho de no reconocer las diferencias entre esos conceptos o definiciones entre programas, proyectos y, por qué no, servicios, ¿no? Genial, César. Pues muchísimas gracias. No hay más preguntas en el chat. A los participantes, algunos de ellos han tenido que salir, entiendo que otras cuestiones son las que también nos llaman en nuestro día a día. Y os dejo listos aquí nuestros canales de comunicación, donde nos podéis encontrar en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Recordaros que este es el prelanzamiento, la certificación aún no está liberada. Estamos finalizando cuestiones de calidad y alineamiento con nuestras exigencias de calidad y por lo tanto hasta dentro de unos días, esperamos no más de un par de semanas, no estará lista y preparada para ser consumida. Mientras tanto, de nuevo, muchísimas gracias y os esperamos a todos en nuestro siguiente webinar. Gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego.